construían sin planeación, sin tomar en cuenta que construir un hospital significa operarlo y que si un hospital cuesta 1.000 millones, el gasto de operación puede significar 1.000 millones más. Pero a ellos no les importaba la operación, si iba a funcionar el hospital, si iba a tener los médicos, si iba a tener los especialistas, si iba a tener los medicamentos. No, ellos iban por la construcción, por el dinero y por la venta de las medicinas, ¿no? Como lo hacían, pues se robaban el dinero de las medicinas con una gran complicidad hasta de medios de información. Por cierto, aquí abro un paréntesis para preguntarles si ya informó Loret de Mola cuánto gana y quién le paga. ¿No ha dicho nada? Bueno, vamos a seguir esperando. Cierro el paréntesis. Entonces, estamos mejorando el servicio de salud entre todos y tenemos que hacer, decía, no son muchos, porque tenemos que concluir los que encontramos en proceso, pero sí hay algunos que se requieren. Por ejemplo, el hospital de Tula, que se afectó por completo con la inundación. Estaba en una parte baja, desbordó el río Tula y se inundó por completo, y hay que hacer el nuevo hospital del Seguro. Entonces, se anduvo buscando el terreno mejor y se pensó que podía utilizarse el terreno de la refinería fallida, la que supuestamente iba a construir el gobierno de Calderón y que solo hicieron la barda. Pero yo creo que sobre eso nos puedes explicar, porque fuiste, ¿no? A ver si sirve el terreno, se puede utilizar para eso, y qué planes tienen, y cuándo terminamos el hospital. Muchas gracias, señor presidente. Sí, efectivamente, sobre el tema del hospital de Tula se hicieron 3 diagnósticos muy rápido. En uno participó la Organización Panamericana de la Salud, el propio interno del Seguro Social y Protección Civil, para determinar que la necesidad de sustituir el hospital. Pero en esa sustitución se veía también una oportunidad para crecer ese hospital, es decir, pasar de un hospital de 60 camas a uno mucho más grande, de 114 camas, que no es solamente en la dimensión de la hospitalización, sino también en el número de especialidades que puede tener. Toda esa zona, desde por los temas de la cooperativa Cruz Azul, pues ha tenido siempre un crecimiento de la derechohabiencia muy importante, pero que en este sentido también puede construirse desde el inicio con un modelo, como lo ha planteado el presidente, que pueda atender también a personas sin seguridad social, con este proceso de transformación de los servicios de atención médica que se tiene en el país. Y efectivamente estuvimos ubicando diferentes predios, había incluso algún par de ofrecimientos de donaciones, sin embargo, o no daban el tamaño de lo que se necesitaba o no se tenía una buena ubicación en términos pues del acceso para que sea o la infraestructura, los servicios que siempre debe de contar un hospital. Una de las cosas que se ha encontrado es que en muchos casos se hacían hospitales incluso aunque no se tuviera ya vialidades, rutas de transporte público o incluso servicios básicos como agua o electricidad. Entonces eso generaba un hospital
con poco uso, y eso es otra forma terrible de ver la salud y la atención médica como una mercancía. Y en ese sentido conversamos con el director de Pemex, se visitó el predio y la verdad que por la ubicación, por las condiciones mismas del terreno que además facilitarían mucho una construcción rápida para que podamos restablecer los servicios de allá en Tula. Entonces ya estamos en los trámites en realidad para hacer este proceso de donación, recibirlos y empezar a trabajar en este proyecto con la intención de concluir en marzo del próximo año. Hay una historia larga, sobre todo en el Seguro Social, de unidades y hospitales, una de ellas los hospitales rurales del IMSS Bienestar, que en 1979 se levantaron muy rápido y siguen de pie y siguen atendiendo en poblaciones donde además la construcción es más compleja porque están en lugares remotos, apartados. En algunos casos quizá ya la marcha urbana se ha ido acercando, pero hace 40 años pues construir en San Quintín o en Las Margaritas o en Motocintla, en Chiapas, era todavía más complejo. Entonces, y se tiene evidencia de que había forma de hacer las cosas rápido, con costos mucho menores de lo que se ha visto ahora y con la mejor calidad. Y eso es lo que se quiere retomar, esa tradición. Y hay casos incluso en el tercer nivel de atención. Pongo un ejemplo, el Hospital de Especialidades de Cardiología de Nuevo León, allá en Monterrey, se construyó en menos de un año y es hoy uno de los hospitales emblemáticos de la cardiología de nuestro país. Entonces, el problema fue empezar a tener normas que se ponían del lado de las constructoras, que fallaban, no cumplían con los contratos y empezaban los convenios de ampliación, no solamente del tiempo, sino también del monto, y esas historias terribles que hemos tenido de hospitales que se tardaron al final en hacer 10 años, 15 años y cosas de ese estilo. Entonces, sí creemos que es posible cuando hay un compromiso y también una supervisión muy puntual. Entonces, es el proyecto allá en Tula. Nada más para que lo tenga presente, Zoé, lo tiene, pero entre otras cosas, tenemos el compromiso de terminar el hospital que inauguraron, que fue la pura fachada, en Ciudad Juárez. O sea, eso lo tenemos que dejar concluido. Y tenemos el de Ticul, que también quedó en obra negra, o sea, y así otros, concluir el de Puebla, y así todo esto lo vamos a poder hacer ahora que, repito, ya no tenemos tanta